Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de estadística de datos agrupados y tú tampoco. Si vienes directo a lo que vas y quieres saber ya cómo empezar a resolverlo, tienes que irte al minuto 1:30 para enseñarte el formato de la tabla de distribución de frecuencia, el minuto 3:46 para los límites de clase, el minuto 15:28 para saber calcular los límites reales y el 20:21 para saber las frecuencias. Pero si quieres que te dé una pequeña introducción, pues mira, te digo que yo utilicé este ejemplo para explicar. Yo tengo aquí los rendimientos promedios de 75 automóviles compactos en millas por galón y pues aquí registré todas estas después de que recorrieron 1000 millas. Aquí están mis datos y con estos vamos a resolver una tabla de distribución de frecuencia y todas estas magnitudes que tengo aquí. Los límites de clase, las varianzas y los vamos a ir haciendo alrededor de varios videos para que no nos agobiemos, ¿de acuerdo? Y lo que es lo más importante es darles un significado a estas magnitudes. ¿Para qué nos sirve y todo eso? En este video solo vamos a abarcar lo que es la tabla, los límites de clase, los límites reales y por supuesto la frecuencia. Esta es la tabla de distribución de frecuencia que vamos a ir llenando y esta a su vez nos va a servir para calcular las magnitudes como promedio, moda, mediana, varianza, todas ellas. En este video vamos a llenar únicamente el de límites de clase, límites reales y la frecuencia. Pero para hacerlo, primero que nada, si tienes tus datos todos revueltos, es importante que los acomodes de menor a mayor o como seguramente te dijo tu profe, de forma ascendente. Esto claro lo puedes hacer en tu cuaderno, a mano, pero en Excel hay una forma muy fácil de hacerla. Lo que tienes que hacer es colocar tus datos, cada uno en un recuadro de Excel. Y después vamos a dar clic en el primer dato y sin soltarlo vamos a arrastrarnos hasta el último de ellos sin que no falte ninguno. Después lo sueltas y te vas a esta pestaña que se llama Inicio. Luego te vas a Ordenar y Filtrar y te vas a la opción de Ordenar de menor a mayor. Damos clic y por sí solo nos los va a acomodar. Aquí vamos a comprobar si sí lo hizo. Parece que todo está bien, pero el primer dato como que no me lo detectó porque pues obviamente 18.4 es menor que 23.5. Lo voy a volver a intentar. Lo selecciono todo, que no falte ninguno. Doy de menor a mayor. Y no me lo da detectado. Yo creo que tengo que seleccionar desde un cuadro anterior, desde el que está arriba del 23.5. Lo voy a volver a intentar. Ahí está, ya quedó. Mi número menor es 18.4 y mi número mayor es 29.8. Y listo, ya que tenemos ordenados todos nuestros datos, vamos ahora a hacer los límites de clase o también se llaman fronteras de clase. ¿Por qué es necesario hacerlos esto a diferencia de cuando eran datos individuales? Pues te acuerdas que aquí ponías los datos individuales y aquí ponías cuántas veces se repetía el mismo dato. Pues aquí imagínate, yo tengo 75 datos, imagínate ponerlos todos en la tabla, pues iba a ser muy difícil calcular todo lo demás. Cuando lo hacemos de manera agrupada, haz de cuenta que es como si a mis datos yo quisiera hacer un equipo que me abarcara desde el 18.4 hasta el 21.5 y este fuera mi grupo número 1. Y entonces el siguiente grupo yo lo quiero que me abarque desde el 21.6 hasta el 22.2. Y listo, este es mi grupo número 2. Entonces yo ya no tengo que poner todo este montón de datos en la tabla y así solamente pongo que mi clase 1, mi clase 2, mi clase 3 y listo, va a ser mucho más fácil.
para saber cuántas clases voy a usar, normalmente tu profesor te las puede decir, también la amplitud y desde dónde a dónde va a abarcar. Pero si no te lo dio tu profesor, se calcula con esta fórmula de Struges. K es igual a 1 más la multiplicación de 3.322 por el logaritmo de n. N se refiere al número total de datos que tenemos. Entonces, en mi caso, si yo quiero calcular el número de clases, voy a dar igual a 1 más, y abrimos el paréntesis porque lo vamos a sumar a la multiplicación de 3.322 multiplicado, voy a poner el asterisco que significa multiplicación, y voy a escribir log. Me van a aparecer dos opciones, le doy logaritmo base 10. Y por último, pues mi total de datos fueron 75, tú colocas el total de datos que tú tengas. Y cierro el paréntesis y recuerda, cierro este otro paréntesis, porque recuerda que el 1 se está sumando a esta multiplicación. Le doy Enter y me dio 7.228953.517 clases. Si lo hiciéramos en calculadora y no en Excel, pues es igual. 1 más, abrimos el paréntesis, 3.322 por, vamos a dar multiplicación, logaritmo 75 y cerramos ambos paréntesis. Vamos a darle igual y listo, 7.228953, el mismo resultado. Ahora, no podemos tener, por ejemplo, 7 clases y .22 de otra clase. Pues no, tienen que ser clases enteras, grupos enteros. Y si lo quiero redondear a números enteros, pues checamos los décimos. Tenemos que 7.2, entonces lo normal sería redondearlo a 7. Pero si lo redondeo a 7 significa que voy a dejar el .22 afuera. Corro el riesgo de dejar datos fuera, así que lo redondeamos a 8. Para así, pues es mejor que nos sobre espacio a que nos falte y dejar números fuera. No podemos correr ese riesgo. Bueno, entonces ya decidimos que vamos a tener 8 clases, porque lo redondeamos al número mayor de 7 a 8, porque el 8 es el número entero que le sigue. Entonces aquí voy a señalar mis 8 clases. Y lo siguiente es saber mis límites de clase, o sea, de qué dato a qué dato va a ir mi grupo 1, mi grupo 2 y mi grupo 3. A eso se le llama amplitud de clase. Pero antes de eso ocupamos saber pues cuántos datos hay desde mi número menor hasta mi número mayor, 29.8. A ese cálculo se le llama rango. Aquí está la fórmula número 2. La fórmula del rango es de restar mi dato mayor menos mi dato menor. En mi ejercicio, pues el dato mayor fue, vamos a calcularlo en Excel. Vamos a seleccionar la celda donde se encuentra mi número mayor, 29.8. Vamos a poner menos y voy a seleccionar la celda de mi número menor. Y voy a dar Enter. Me da que hay una información de 11.4. Ahora con este 11.4 nos va a ayudar para saber la amplitud de clase. Si lo quisiéramos hacer en calculadora, pues es lo mismo. Ponemos 29.8 menos 18.4 y damos en esta tecla de aquí para que nos dé en decimal y nos dé el mismo resultado, 11.4. Este rango nos va a ayudar ahora en la fórmula de amplitud de la clase, ahora sí, donde A significa amplitud de clase, el K es el número de clases y R es el rango. Entonces vamos a dar igual, vamos a dar clic en la celda de el rango, vamos a poner la diagonal que significa división y vamos a dividirlo entre 8 que fue el número de clases. Dice que mi amplitud debe ser de 1.4. Para esto vamos a fijarnos en tus datos hasta qué números decimales hay. En el mío está hasta los décimos, acuérdate. Después del punto es décimos
tienes hasta 2 después del punto son centésimos, y si son 3 milésimos. En mi caso solo es hasta décimos, entonces lo voy a redondear y me fijo en el número de la derecha. 2 es menor que 5, entonces es para que yo lo redondee a 1.4. Pero si yo lo redondeo a 1.4 es probable que yo deje datos fuera, así que lo voy a redondear al número que le sigue del 4, que es el 5. Mi amplitud entonces va a ser de 1.5 para no correr el riesgo de dejar números fuera. Entonces, ya que tenemos todos estos datos, podemos determinar cuáles van a ser nuestros límites de los grupos que hicimos. Lo normal sería empezar con el número menor de nuestros datos. En el mío es el 18.4. Pero puede ser que tu profesor te haya especificado de dónde empezar. Si tu profesor te dice dónde empezar, pues tú lo inicias desde donde él dijo. A lo mejor él puso que deba empezar de 18 en mi caso. Yo prefiero iniciarlo en el 18 porque para mí es mucho más cómodo iniciar de un número entero. Y si 18 es menor que 18.4, entonces no tendría por qué haber algún problema. Y yo procuré hacer los límites de clase y las clases más grandes. Ahora, ¿cómo voy a saber dónde va a empezar el siguiente límite? Pues yo voy a sumar mi 18 más mi amplitud de clase, que es 1.5. Significa que yo voy a empezar en el grupo 2 en el 19.5. Para el grupo 3, pues le voy a sumar a mi 19.5 1.5 y me va a dar 21. Lo voy a colocar aquí. Y después del 21, 1.5 datos después, yo voy a encontrarme en el número 22.5. Después, a 22.5 le sumo 1.5 y me da 24. Y así sucesivamente. 25.5. Recuerda, debes sumar la amplitud que a ti te haya salido. 27. Y por último, 28.5. Ya tenemos de dónde es que vamos a iniciar, pero no sabemos dónde es que vamos a terminar. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Para explicarles dónde van a terminar nuestros grupos, pues se los voy a explicar por medio de una recta numérica o una grafiquita de estas. Aquí tengo 18, inicia aquí mi primer grupo y termina acá. Aquí me faltó ponerle el 19.5. Ahí está. Aquí empieza mi primer grupo y aquí empieza mi segundo grupo. Y si lo podemos ver, pues aquí iría más o menos mi 19. Y entre el 19 y el 19.5 pues está el 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4. De esta forma podemos decir que empieza del 18, termina en el 19.4 y el segundo grupo inicia en el 19.5. Entonces lo colocamos aquí. Inicia del 18 al 19.4. Para la clase 2, pues solo sería cuestión de restarle a donde inicia mi clase 3 y restarle un décimo, porque mis datos estaban registrados hasta décimos. Entonces 21 menos un décimo es igual a 20.9, que es donde terminaría mi clase 2 y en el 21 iniciaría mi clase 3. Ahora, para saber dónde va a terminar mi clase 3, sería un décimo menor a 22.5. Aquí está, si lo hiciéramos, 24 menos un décimo me da 23.9. Y para saber el fin del 24, pues a 25.5 le resto un décimo y me da 25.4. Si a 27 le quito un décimo, sería 26.9. Y si a 28 le quito un décimo, sería
28.4. Ahora, ¿cómo voy a saber dónde termina mi última clase si no tengo una clase anterior? Pues bueno, le voy a sumar mi amplitud de clase como si creara una clase nueva. Y aquí está, si es 29.5, pues sería 29.4. Ya calculé mis límites de clase y ahora debo calcular mis límites reales. ¿Para qué sirven los límites reales? Pues miren, yo quiero procurar que ninguno de mis datos toque ninguna frontera, o sea que no toque ni el 18, ni el 19.4, ni el 19.5. Si no quiero que ningún dato choque, pues yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, en la recta que ya vimos. Termina en el 19.4 e inicia en el 19.5. Aquí pues podríamos decir que no existe ningún número entre el 19.4 y el 19.5, pero vamos a imaginar que el 19.4 es igual a 19.40 y este es igual a 19.50. Por supuesto que hay un número entre el 50 y el 40, ¿verdad? Ustedes ya saben que me refiero que existe el 19.45. ¿Se acuerdan de sus clases de matemáticas? Esto, perdonen que los diga, pero ya lo deberían de saber. Si no, pues ahorita lo vemos rápido, no se preocupen. 19.45. Y decimos, bueno, ahora sí no hay nada que se acerque más al 19.5 que el 19.45. Pero, pues vamos a imaginar, recuerden que el 19.45 es lo mismo que 19.450 y este es igual a 19.500. Nada más lo reducimos a centésimos. Y entre el 450 y el 500, pues por supuesto que hay un número a la mitad que se refiere a 19.455. Aquí ya no me cabe, lo voy a tratar de poner. A lo que me refiero es que entre más decimales le pongamos, pues es verdad que hay un número infinito de veces que nos podemos acercar al 19.5. Pero en mi caso solo basta con agregar un decimal más de lo que yo ya tengo. Recuerden, yo lo tenía hasta los décimos. Entonces solo tengo que agregar al 18 un 5 centésimos. Entonces le resto 5 centésimos a 18 y le sumo 5 centésimos a 19.4, que me va a dar igual a 19.45. Ahora, sí puedo decir que si le resto 19.5, le resto 5 centésimos, pues me va a dar igual a 19.45, que es donde habíamos terminado, que es este número que estábamos aquí. Termina aquí el primer grupo y empieza el segundo grupo. Ningún dato se va a quedar fuera. 19.45, y si le sumamos 5 décimos a 20.9, pues es 20.95. Y así sucesivamente. Ustedes lo único que tienen que hacer es ver cuál es el número que existe entre, en este caso, el término de su primera clase y el inicio de su segunda clase. Por ejemplo, si tuvieran 20 y el número anterior era 19, pues el número en medio de ellos es 19.5. Solo busquen la mitad entre esos dos datos, el término de su primera clase y el inicio de su segunda clase. Entonces, sus límites reales, donde termina uno, inicia otro inmediatamente, no hay espacios. Tiene que ser el mismo número. Si ustedes tenían centésimos, pues busquen un número entre los milésimos. Yo ya casi voy a terminar. 28.5, aquí voy a corregirlo a 28.45 como debió ser aquí. 28. Ahí está.
Entonces aquí el inicio es 28.45 y al 29 le sumamos 5 centésimos, que son 29.95. Y listo, estos son nuestros límites reales. Por último nos queda la frecuencia. Aquí esta es muy sencillita. Lo único que tenemos que hacer es ver qué tantos números existen entre el 1795 y el 1945. Por ejemplo, aquí tenemos del 18, 18.5, 19.2 y 19.7, recuerden, es mayor que 1945. Así que solo hubo 3 números en nuestro primer grupito. Ahora, de 1945 a 2095. El último número, que este fue el que rechazamos, 20, 20.7, 20.8, 20.9 y 21.5 ya se pasa. Entonces, si los contamos, dieron 6 números. Si quieren ustedes, para no confundirse, vayan tachando los números que ya agregaron. Ningún número tiene que estar en 2 clases diferentes. Solo es pues un número en cada clase, no se puede repetir. Aquí, por ejemplo, ya hemos terminado la otra clase. Nos habíamos quedado por aquí. Y contamos que fueron 13. Esta clase fue bastante grande. Y así nos vamos. En este grupo hubo 15, en este hubo 18, en este hubo 10, en este hubo 7 y en este vamos a ver si es cierto. De 29.95 es mayor que 20.8, así que no me quedó fuera ningún número. Y del 28.7 solo fueron 3 numeritos. Ya que vimos que sí abarcaron todos nuestros números, pues en teoría si nosotros sumamos todo esto, nos da igual a el total de datos que teníamos. En mi caso son 75. Y así es, lo hicimos de forma correcta. Eso ha sido todo por este video. No olvides darle like, suscribirte, comentar si tienes alguna duda, compartirlo con algún amigo que le pueda servir. Y en la cajita de descripción les dejo el resto de los videos. No lo olviden.
Eso ha sido todo por este video. No olvides darle like, suscribirte, comentar si tienes alguna duda, compartirlo con algún amigo que le pueda servir. Y en la cajita de descripción les dejo el resto de los videos. No lo olviden.